Bueno, yo voy a explicar el sistema 10-20 que se realiza colocando electrodos por toda la cabeza para hacer un examen de electroencefalograma. Y primero se debe tomar una medida del nasion al inion pasando por el medio. Se saca una mitad, la cual, si mido yo del nasion al inion, mide 30 centímetros, pasando por la mitad de la cabeza. Tomo como punto CZ y pues la mitad sería de 15. Luego de eso sigue la medida del auricular al auricular. Mi medida es de 27.5 mi longitud. Entonces del auricular al CZ saco una medida que sería la mitad de la longitud de 27.5. Esa mitad me mide 13.5. Entonces de ahí debo sacar el auricular, no, debo sacar 5 electrodos midiendo el 10% y el 20%. Mis primeros electrodos van a ser T3, C3, pasando por CZ, cruzando con C4 y T4. T4 es del 10%, C4 es del 20%, T3 es del 10% y el C3 es del 20%. Luego sigue medir de inion a nasion, pasando por el centro igualmente, sacando el 10% y el 20%. De ahí saco el F2, que sería el 20%, porque el 10% nada más se tomaría como referencia. Entonces se tiene el F2 y de este lado sería el P2. Igualmente el 10% no se toma como medición. Se supone que de el centro el 10% que no se toma mide 3 centímetros y el F2 mide 6 centímetros. Igualmente del lado de atrás, este mide 3, que sería el 10%, y el P2 mediría el 20%, que serían 6 centímetros. Luego se mide la circunferencia de la cabeza, tomando como punto el 10% que sacamos de nasion a inion. Mi circunferencia mide 55 centímetros y se tomaría la mitad, que sería 27.5 como referencia. Desde el nasion al inion se saca el 10% y se tomarían, bueno, se encontrarían más bien las medidas del lado izquierdo, que sería FP1, aquí se ve, F7, F7, y del lado de atrás sería T5 y 0,1. Mientras que del lado derecho tenemos FP2, F8, pasando obviamente por T4. Las de atrás sería T6 y 0,2. Ese sería el lado derecho. Luego, ya para ir terminando, se toma como referencia F7, que está aquí, y F8. Tomamos una medida, una distancia
que toque con FZ, que aquí está. En mi caso, mide 10 centímetros, 10.5 centímetros. Aquí vamos a encontrar aquí está, el F3, y del otro lado sería F4. Para ello, medimos todo completo, que ya lo dije, ¿no? En mi caso sería 10.5 centímetros. Se toma la mitad, que en mi caso son 5.2, y de ahí se marcan F3 y F4. Y pues ya para terminar, se mide igualmente en la parte de atrás de T5 a T6 para poder obtener así P4, que aquí está, y P3, aquí se ve. Se aplica la misma medición, que sería de 10.5, se saca la mitad, sería 5.2, y de ahí se encuentra P3 y P4. Y así sería como sacaríamos todos los electrodos. Aquí yo lo puse con unos parchecitos para que se pueda apreciar un poquito más. Y eso sería todo.